Este es el Renault 4, el nuevo Renault 4, que lógicamente tiene muy poco en común con el modelo original, pues son más de 30 años los que los separan. Más de 60 si contamos a partir de su nacimiento en 1961. Y el mundo ha cambiado mucho en todo este tiempo. Mide 4,14 metros de longitud, tiene un maletero con un volumen de 420 litros, unas plazas traseras que están bien para las dimensiones de la carrocería, toda la conectividad que se le puede pedir a un vehículo de hoy en día, y múltiples guiños al Renault 4 primigenio. El Renault 4 original, que es este modelo que tenemos aquí, fue concebido con la idea de satisfacer a un público muy amplio, de ser un coche asequible, versátil, cómodo. En palabras del director general de Renault en aquella época, debía ser el pantalón vaquero de los coches. Y los más de 30 años que estuvo en producción y las más de 8 millones de unidades que se vendieron de este modelo, certifican que fue un verdadero éxito. Este nuevo Renault 4 no va a permanecer tantos años en producción, ni se van a vender tantas unidades de él, ya le gustaría a Renault, pero eso a nosotros no nos importa. Lo que nos interesa hoy es saber si es un coche cómodo, amplio, versátil y sobre todo también si es asequible, aunque esta última cuestión hasta el verano del año 2025 no vamos a poder resolverla porque es cuando comenzará su comercialización. Esta reencarnación del R4 mantiene ese enfoque familiar y lúdico del modelo original, pero ahora es un coche eléctrico y eso restringe su potencial clientela y también su polivalencia, aunque al mismo tiempo le confiere ventajas, como un acceso sin restricciones a grandes ciudades y cero emisiones durante la conducción. La gama estará compuesta, al menos inicialmente, por dos versiones. La primera de ellas tiene 122 caballos, una batería de 40 kWh y una autonomía de unos 300 kilómetros. La segunda versión es más potente, 150 caballos, batería de 52 kWh y una autonomía de unos 400 kilómetros. Digo unos porque son datos que todavía están pendientes de homologación. En cuanto a la carga, en ambas versiones la carga con corriente alterna se produce a 11 kilovatios como máximo y además el cargador en ambos casos es bidireccional, es decir que además de admitir energía podemos extraerla de ella para, por ejemplo, alimentar un producto como un secador de pelo. Y en cuanto a la carga con corriente continua, es de un máximo de 80 kilovatios en la versión más baja, la de 122 caballos, y de 100 kilovatios en la versión más potente, en la de 150 caballos. Esta es la batería de 52 kilovatios hora, es la batería más grande, la que lleva la versión de 150 caballos. Es una batería convencional en cuanto a la química, NCM, níquel, cobalto y manganeso. La proporciona, las celdas las proporciona LG. Y como veis, eso, cuadradita, muy normalita, nada particularmente llamativo aquí. En el motor quizás hay alguna cosa más interesante que ver, es un motor síncrono, pero en vez de tener imanes en el rotor, lo que tiene es un bobinado, es un electroimán. Ese bobinado se le alimenta con corriente continua y de esa manera pues, se crea un imán que va a seguir el campo magnético giratorio que se genera en el estator. La ventaja de este motor, por lo menos desde el punto de vista de la ecología, es que no utilizamos tierras raras en los imanes del rotor como otros motores síncronos que hay en el mercado. El R4 mide 4,14 metros de longitud, por lo que dentro de la gama Renault se encuentra justo a medio camino entre un Clio y un Captur. Su anchura, 1,80 m, es la misma que la del Clio y el Captur, mientras que su altura, 1,57 m, es similar a la del Captur. En la parte frontal, uno de los elementos más característicos es esta máscara que llama Renault. Es una pieza que está cubierta por este policarbonato transparente para protegerla y que cubre los faros, que son de LED, y el logotipo de Renault, que por primera vez en la marca está iluminado. Más abajo tenemos esta parte y esta parte en los extremos, que trata de asemejar los enganches con los que se sujetaba el parachoques en el Renault 4 original. Vamos al lateral porque también hay cosas que ver. Llantas de 18 pulgadas, siempre son de 18 pulgadas, el diseño cambia en función del nivel de equipamiento, pero el tamaño es siempre el mismo. Y en esta zona inferior de las puertas tenemos un bajo relieve con 3 líneas que trata de imitar las protecciones de plástico que llevaba el Renault 4 GTL. Y por último, para terminar, en la zona lateral, esta última porción, esta última ventanita, con la misma forma que tenía también el Renault 4 original. Vamos a la zona posterior, donde también hay elementos que nos recuerdan al modelo primigenio. Estos pilotos, una pieza única pero dividida en 3 partes, un poco también tratando de asimilarse a lo que tenemos en el Renault 4 de la década de los 60 y posteriores. Y
como en la zona delantera, estos dos elementos decorativos que, como he dicho, eran las sujeciones del paragolpes, en este caso de la zona posterior. La altura libre al suelo es de 18,1 centímetros, es decir, 1,2 centímetros mayor que la del Captur. Así que el R4 es un vehículo un poco mejor preparado para aventurarse por zonas no asfaltadas. Además, existe la opción de pedir el sistema Extended Grip, una función que adecúa la lógica de actuación del control de tracción y de estabilidad a diferentes superficies, como tierra o nieve. Esta opción trae aparejada dos modos de conducción adicionales: Snow y All Terrain, y unos neumáticos todo tiempo Goodyear Vector 4 Seasons. Vamos a ver lo que tenemos detrás de este portón, que como veis es muy alto, apertura motorizada, un volumen de 420 litros. 420 litros es la cifra que posiblemente escuchéis en todos los vídeos, incluido este, y no es incorrecta, pero no sirve para comparar con la competencia, porque este dato ha sido obtenido mediante la metodología de litros de agua, y el estándar que utiliza la mayoría del sector automotriz es el método llamado VDA. Y bajo el estándar VDA, el Renault 4 tiene 375 litros, que no es tan mal, pues es uno de los más grandes de su segmento. Mejora, por ejemplo, a un Fiat 600e, se queda muy cerca de su hermano mayor, el Renault Megane E-Tech, y se queda por detrás de un Alfa Romeo Junior. Las formas son muy cúbicas, paredes muy verticales, eso va a permitirnos aprovechar bien el espacio disponible, y debajo del piso nos podemos encontrar con dos opciones: una tapeta única, en el caso de que pidamos el sistema de sonido opcional, que está ocupado por uno de sus componentes, y en el caso de que no lo tengamos, tendríamos esta sección dividida en dos partes y accederíamos a un hueco para dejar, por ejemplo, los cables de recarga. Por supuesto, los respaldos de los asientos posteriores son abatibles en una proporción 40-60%. Vamos a hacerlo por aquí. Es cierto que el piso no queda enrasado con los respaldos, pero bueno, tenemos un espacio de carga bastante amplio. Y hay una sorpresilla más: el asiento del copiloto, tirando de esta palanquita, lo podemos también abatir y de esta manera transportar objetos pues muy largos. Bueno, como veis, el acceso es un poco difícil porque el marco superior de la ventanilla te impide un correcto paso de la cabeza, hay que agacharse bastante para no golpearse. Pero una vez aquí situados, el espacio es normal, es correcto para un vehículo de estas dimensiones. El asiento del conductor está en mi posición de conducción, 1,85 m, y como veis, pues tengo algo todavía de espacio desde mis rodillas hasta el respaldo. Tampoco hay mucho, pero bueno. Lo peor de estas plazas quizás sea que el suelo está muy cerquita del borde de la banqueta y eso nos obliga a llevar las rodillas un poco por encima o más de lo que sería recomendable con respecto a la cadera. Es una posición muy típica de los vehículos eléctricos en esta fila de asientos. El espacio para la cabeza, si me estiro bien, pues hombre, toco con el guarnecido, pero si voy un poco más relajado, pues hombre, es correcto, como digo. Anchura entre puertas, 2 personas iremos bien, 3 mal. De lo que no disponemos para empezar es de salidas de aire en la consola central, pero sí tenemos 2 puertos USB tipo C, tenemos aquí un bolsillito para dejar una revista y aquí el móvil. No hay un reposabrazos en el centro, pero bueno, pues en las puertas tenemos unos huecos donde cabrían botellas aproximadamente de medio litro. Vamos a ver qué nos deparan las plazas delanteras. Bienvenidos a las plazas delanteras del Renault 4. Como veis, el aspecto es idéntico al del Renault 5 y no es casualidad. Renault ha utilizado el mismo salpicadero del Renault 5 y se lo ha plantado al Renault 4. Hay pequeñas diferencias. Las diferencias tienen que ver con los materiales de recubrimiento. Tenemos detrás del volante una pantalla para la instrumentación, otra para el sistema multimedia, un sistema multimedia basado en Android Automotive, que es compatible con Android Auto y Apple CarPlay sin cables. También tiene ChatGPT y que tiene una interfaz muy sencilla de comprender y de interactuar con ella. En cuanto a practicidad, disponemos de huecos múltiples en la consola central de buen tamaño para dejar las llaves, la cartera, el móvil, cualquier objeto que tengamos en los bolsillos. Y en cuanto a los asientos también idénticos a los del Renault 5, que dan un buen soporte, al menos aquí en parado aparentemente sujetan bien tanto el tronco como las piernas, son confortables, tienen regulaciones, las típicas regulaciones, ¿no?, en longitud, en inclinación del respaldo. También tenemos en altura, que está muy bien, y en apoyo lumbar eléctrico. El volante, por su parte, se regula tanto en altura como en profundidad, y la palanca del cambio la tenemos aquí arriba. No tiene sentido en este modelo que la tengamos en el centro de la consola como en el Renault 4 original, pero bueno,
es cómoda de utilizar, aunque realmente todo esto quizás sea demasiada palanca. Os quiero hablar ahora de las levas que hay detrás del volante. No son para cambiar de marcha, obviamente, este es un vehículo eléctrico con una sola velocidad, son para regular el nivel de retención eléctrica. Hay diferentes niveles y si pasamos a nivel más superior, llegamos a un punto en el que activamos la función de conducción con pedal único. Es decir, que el vehículo es capaz de frenar sin necesidad de que nosotros pisemos el pedal del freno. Estas levas tras el volante y la función One Pedal actualmente no están disponibles para el R5, pero le llegarán a mediados del año que viene. En cuanto al equipamiento, hay 3 niveles: Evolution, Techno e Iconic, cada uno de ellos con detalles específicos para distinguirlos. Cambiarán cosas como el diseño de las llantas o las telas empleadas para tapizar el interior. El equipamiento de serie lo conoceremos con detalle cuando se inicie la comercialización, hacia mediados de 2025, pero sabemos que, por ejemplo, la bomba de calor para el habitáculo será de serie y que para la carrocería habrá 7 colores disponibles, más algunas combinaciones bicolor con el techo en negro. El Renault 4 E-Tech se fabricará en Francia, en la misma factoría del Renault 5 E-Tech. El motor también se ensambla en Francia y a partir de mediados de 2025 lo mismo ocurrirá con las baterías, si bien las celdas seguirán siendo suministradas por la coreana LG Chem. Renault está resucitando varios de sus nombres míticos del pasado. Empezó con el 5, ahora viene el 4, en 2026 tendremos al Twingo y yo creo que lo está haciendo con buen criterio. Y sí, todos ellos son eléctricos y todos ellos serían más asequibles si llevasen un motor de combustión. Renault lo sabe, todos lo sabemos, pero hay una cosa que se llama Unión Europea, que pone una serie de límites y por cada gramo de CO2 que los fabricantes se pasen en su flota de ventas tienen que pagar una serie de multas. Así que esa es la situación a día de hoy. Dicho lo cual, muchas gracias por ver el vídeo, espero que el coche y el vídeo os haya gustado. Si es así, por favor, dadle a me gusta, compartidlo con vuestros amigos y vuestros familiares y nos vemos en siguientes entregas. ¡Hasta luego!